¿Cómo puede un país pequeño y marginado desafiar el sistema global solo con algodón? En esos documentos, la soberanía deja de ser un discurso para convertirse en poder tangible, decidir el precio de la cosecha, elegir a quién venderle, negociar en igualdad. Cada firma sobre el papel es un acto de dignidad rescatada, un paso hacia el control real del propio destino. Es un recordatorio de que la independencia no solo se declara, sino que se ejerce cada día, contrato a contrato. Imagina el mes de julio del año 2025, en el corazón de África Occidental. Bajo el sol ardiente y sobre suelos agrietados, ocurre algo inédito. Los campos de Burkina Faso se llenan de tractores nuevos, no de camiones de ayuda extranjera. Las manos que los conducen son locales, y sus rostros no reflejan resignación, sino orgullo, porque cada tractor es testimonio de un cambio profundo y largamente esperado. No se trata de caridad ni de promesas vacías. Cada máquina es el fruto visible de un acuerdo sin precedentes, un pacto comercial directo entre Burkina Faso y Bangladesh. Por primera vez, ambos países esquivan los viejos corredores de Bruselas y Washington. No hubo tutores, ni despachos cerrados, ni lenguas prestadas. El trato se tejió en las palabras que usan quienes siembran y cosechan algodón, en reuniones al aire libre, entre surcos y campos donde la historia se ha escrito con sudor y esperanza. Así, el poder ya no se mide en armas, ni en deudas, sino en la capacidad de transformar recursos en oportunidades. Burkina Faso, históricamente relegada y subestimada, se atreve a tomar el timón y amenaza con desestabilizar un sistema que parecía eterno. Es un pequeño país que decide dejar de ser solo una cifra en las estadísticas del comercio internacional y convertirse en protagonista de su propio relato. Pero lo que está en juego no es solo algodón. Ni siquiera es solo el futuro africano. Ignorar este cambio significa perpetuar la dependencia global y negar a millones la oportunidad de dar valor a su trabajo. ¿Estamos dispuestos a escuchar y replantear lo que entendemos por justicia y soberanía? Durante décadas, la dependencia fue la norma en Burkina Faso. Carreteras rotas, contratos firmados en oficinas lejanas y una pregunta que flotaba en el aire. ¿De verdad se podía salir de ese ciclo? Así vivía Burkina Faso, obligado a vender su algodón, su oro y su sudor al precio que dictaban otros. La riqueza salía en camiones viejos, mientras el dinero regresaba en forma de préstamos con intereses más pesados que la propia tierra. El pacto entre Burkina Faso y Bangladesh no surgió de la nada. Detrás de esta alianza hay décadas de luchas silenciosas, sueños aplazados y una larga historia de explotación agrícola. Pensemos en el ejemplo de la India durante la época colonial, obligada a exportar algodón a bajo precio a Inglaterra, solo para recomprar telas caras fabricadas en Manchester. El ciclo de dependencia se repite generación tras generación, a menos que alguien rompa el patrón. Las reglas del juego no se escribían en Ouagadougou, ni siquiera en idiomas que la mayoría pudiera entender. Bruselas, Washington y París dictaban condiciones imposibles. Si Burkina Faso quería exportar, tenía que aceptar acuerdos que solo beneficiaban a quienes ya tenían el poder. Era como cambiar oro por espejos rotos, cada vez más endeudados, cada vez más lejos de decidir su propio destino. Este mecanismo ha sido repetido en numerosos países. Recordemos cómo el cacao de Ghana o el café de Etiopía han sido históricamente subvalorados en los mercados globales, mientras los beneficios se acumulaban en otros continentes. En el campo, la vida era una espera suspendida. Los caminos se convertían en ríos de lodo cuando llegaban las lluvias. Las clínicas quedaban a horas de distancia, y los productos de la cosecha se perdían antes de llegar al mercado. El trabajo de familias enteras sistemáticamente infravalorado. Lo que aquí costaba un día de fatiga, afuera se revendía multiplicando su precio. Durante décadas, la identidad misma de Burkina Faso estuvo en juego. Cada contrato impuesto, cada préstamo forzado, robaba un poco más de dignidad. La dependencia tenía un precio: resignarse a que el futuro siempre lo decidieran otros, renunciar a fijar el valor del propio trabajo. Es el mismo dilema que enfrentó México durante la época del Porfiriato, cuando los contratos desfavorables con empresas extranjeras entregaban la riqueza nacional a cambio de migajas. Ese alguien no era un político famoso ni un empresario extranjero.
Era una coalición de agricultores, cansados de ver cómo su trabajo se perdía en la distancia. Inspirados por movimientos campesinos de otros países, como el MST en Brasil o los zapatistas en México, entendieron que la dignidad comienza por el control de la tierra y de la producción. Pero un día, algo cambió. Por primera vez, alguien desafió la lógica tradicional. Se atrevió a exigir que el valor y la dignidad ya no se negociaran nunca más en moneda extranjera. No fue una revolución violenta, no hubo barricadas ni azonadas. La revolución tomó la forma de un acuerdo comercial escrito en lengua propia, sin intermediarios, sin ataduras. La esperanza de progreso era apenas un rumor lejano, algo que siempre llegaba de manos extranjeras. La ayuda externa se aceptaba como un favor, nunca como un derecho. Así se cerraba el ciclo: pobreza que obligaba a migrar, jóvenes que partían sin mirar atrás, pueblos perdiendo sueños y hasta su idioma en tierras ajenas. En la historia latinoamericana, países como Honduras y Guatemala han pasado por procesos similares con el banano o el café, perdiendo el control de sus recursos y viendo partir a generaciones enteras en busca de futuro. La revolución no retumbó en las calles. Fue un contrato, no un cañón, el que estremeció la historia. Una hoja firmada en moré, el idioma de los agricultores, marcó el inicio del cambio. En julio del año 2025, mientras el mundo se distraía con las potencias de siempre, Burkina Faso y Bangladesh firmaron un acuerdo directo. Por primera vez, el algodón africano viajaría a Asia sin atravesar manos europeas, sin perder valor ni libertad en el trayecto. El pacto fue más allá del algodón. Incluyó becas, transferencia de conocimientos, mejoras logísticas y nueva cooperación en seguridad. Por primera vez, los agricultores firmaron contratos en moré, su idioma. Ya no necesitaban traductores ni intermediarios que distorsionaran sus decisiones. Las palabras de los agricultores, claras y directas, se convirtieron en la base de un nuevo modelo de negociación. Bangladesh, gigante textil, apostó fuerte, compró algodón premium y garantizó el insumo vital para sus fábricas. Burkina Faso dejó de ser solo exportador de materia prima. Ahora recibía precios justos, pero también maquinaria moderna, tecnología agrícola y formación especializada que antes solo se soñaba. Es una situación similar a la que vivió Vietnam cuando, tras la guerra, buscó acuerdos directos para exportar arroz y café, logrando transformar su economía rural. Las inversiones se sintieron rápido. Cientos de tractores rojos cruzaron los campos. Miles de toneladas de fertilizante revitalizaron la tierra, y la irrigación solar resucitó zonas marcadas por la sequía. No era caridad, era respeto y visión, inversión directa para que el trabajo local ganara el valor merecido. En solo 12 meses, la producción de algodón aumentó significativamente y la calidad mejoró gracias al acceso a tecnología de punta. Las historias de vida cambiaron. Ingenieras jóvenes, antes invisibles, ahora reparaban maquinaria y diseñaban nuevos sistemas. Jóvenes que antes soñaban con irse, eligieron quedarse y construir futuro. Las cooperativas locales dejaron de ser receptoras pasivas y asumieron el liderazgo del cambio. Se crearon centros de formación y en menos de un año, decenas de jóvenes aprendieron a manejar tractores, sistemas de riego y procesos de almacenamiento que antes solo veían en fotos o videos. A modo de ejemplo, pensemos en una joven llamada Aissatou, quien antes debía caminar varias horas para ayudar en la siembra. Hoy, gracias al nuevo acuerdo, lidera una brigada de mantenimiento de maquinaria agrícola, capacitada en talleres realizados en colaboración con técnicos bangladesíes. Su historia es una entre miles, pero resume el impacto real de una política que prioriza el desarrollo humano. Pero el riesgo era real. Si el experimento fallaba, volverían el abuso, la desconfianza, la resignación. El destino de toda una generación dependía de que este acuerdo no fuera un paréntesis, sino el inicio de una era distinta. Así ocurrió en el pasado con la Cooperativa Agrícola de Mondragón en España. El éxito dependía de la continuidad, la formación y la adaptación a nuevos desafíos. La transformación local fue veloz, pero el eco del acuerdo empezó a inquietar a quienes creían tener el control desde lejos. No todos aplaudieron. El antiguo orden, acostumbrado a dictar las reglas, comenzó a buscar grietas en la alianza.
Grandes empresas textiles europeas temían perder su acceso privilegiado al algodón barato, mientras bancos internacionales advertían sobre los riesgos de salirse del sistema tradicional. Si el algodón ha podido ser negociado con dignidad, ¿qué impide a África exigir lo mismo para su oro, su cacao o su litio? Es la pregunta que comienza a flotar en las capitales africanas, en los mercados y en las universidades. El acuerdo entre Burkina Faso y Bangladesh ha abierto una puerta que generaciones enteras creían sellada. Hoy, la pregunta que vibra en las calles y los despachos es simple. ¿Y si otros recursos pudieran seguir ese camino? ¿Y si el oro de Mali, el cacao de Costa de Marfil o el litio del Congo salieran al mundo sin intermediarios ni precios dictados desde Europa o Asia? La noticia se ha propagado como fuego en la sabana. En los mercados de Accra, en los puertos de Mombasa, la gente debate si ha llegado la hora de romper con los viejos contratos y forjar alianzas basadas en la justicia. Ya se oyen discusiones en los parlamentos africanos sobre nuevos modelos de asociación que protejan el valor real de sus riquezas. Surgen propuestas para crear bolsas de valores regionales y fondos de inversión soberanos, inspirados en el ejemplo de Noruega y su fondo petrolero, pero adaptados a la realidad africana. Pero fuera del continente, el mundo no observa en silencio. Gobiernos y multinacionales intentan minimizar el impacto del acuerdo, restándole importancia en la prensa internacional. Otros, más cautelosos, recurren a presiones diplomáticas, retrasos en inversiones prometidas y trabas burocráticas para frenar el ejemplo antes de que cunda. Es una estrategia que ha sido utilizada antes, como en el caso de Irán y su intento de vender petróleo fuera del sistema del dólar, lo que desató sanciones y bloqueos internacionales. El cambio no llega de una superpotencia, sino de una nación a la que muchos consideraban débil hasta hace poco. Eso incomoda y preocupa. La amenaza de represalias no es explícita, pero se respira en advertencias sobre posibles aislamientos, ajustes en ayudas y, sobre todo, dudas sembradas por antiguos socios que temen perder el control del precio. Se habla de posibles boicots, de restricciones a la entrada de ciertos productos y de la necesidad de mantener la estabilidad en los mercados. Ahora, la pregunta que resuena en conferencias y editoriales es incómoda. ¿Están las potencias listas para aceptar a una África que negocie en sus propios términos, con contratos claros y en lenguas propias? Es el mismo dilema que enfrentó China cuando, en la década de los años 70, comenzó a negociar acuerdos energéticos directamente con países africanos, saltándose intermediarios occidentales. Mientras tanto, el viejo sistema de intermediarios, acostumbrado a fijar precios injustos, comienza a tambalearse. Si un país pequeño puede negociar cara a cara con una potencia manufacturera, ¿por qué no podrían otros intentarlo? El eco del acuerdo llega hasta América Latina, donde productores de café y cacao comienzan a explorar vías similares para negociar directamente con mercados asiáticos y del Medio Oriente. Porque más allá de los titulares, la transformación empieza a sentirse en la vida cotidiana. Redefine poco a poco lo que significa ser dueño del propio destino. Las familias invierten en la educación de sus hijos. Las cooperativas financian pequeños negocios. Y la sensación de esperanza empieza a reemplazar al fatalismo que reinaba antes. Pero el riesgo no es pequeño. La presión externa podría sofocar estos avances. Hay países que aún dudan si atreverse a seguir el ejemplo de Burkina Faso. La posibilidad de que la esperanza se apague existe. Pero la chispa ya ha encendido una conversación global sobre soberanía y justicia. La historia de la OPEP, cuando los países petroleros decidieron fijar sus propios precios, nos recuerda que el cambio es posible, pero requiere unidad y determinación. Pero la historia no termina aquí. El siguiente paso pondrá a prueba la determinación de quienes se atreven a desafiar las viejas reglas. ¿Cómo garantizar que el modelo sea sostenible? ¿Qué estrategias pueden adoptar otros países para replicar el éxito de Burkina Faso? La soberanía ya no es solo el ondear de una bandera. Es ver a tus hijos entrar a la escuela, llevar tus productos al mercado y saber que tu trabajo vale por sí mismo, sin depender de permisos ajenos ni de precios dictados desde lejos. Es poder decidir cómo y cuándo vender, invertir en tu comunidad y planificar el futuro sin miedo a perderlo todo por una decisión tomada en un despacho lejano. En Burkina Faso, la soberanía del siglo XXI se siente en los gestos cotidianos, caminos asfaltados gracias al algodón propio, plantas de procesamiento construidas con fondos nacionales,
energía solar que ilumina escuelas y talleres, no por préstamos condicionados, sino fruto del esfuerzo local. Es un cambio visible, pero también invisible, la confianza recuperada, la autoestima colectiva, el sentido de pertenencia y propósito. Esto no es solo infraestructura visible, es un cambio psicológico profundo. Pasar de pedir favores a exigir respeto, de esperar milagros a marcar el rumbo. Es la diferencia entre resignarse y tomar el control. Así lo entendieron los países del sudeste asiático, como Malasia o Tailandia, que en las décadas recientes apostaron por la industrialización local y el valor agregado, escapando del ciclo de exportar solo materias primas. Cuando surgen empleos para ingenieros que antes migraban, para jóvenes antes sin futuro, para agricultores que por fin ven que su sudor se traduce en progreso, el efecto es tangible. La gente encuentra recompensa en su propia tierra, en vez de resignarse a emigrar o caer en la pobreza. Las escuelas rurales, antes vacías, se llenan de niños. Las clínicas, antes sin recursos, pueden comprar medicinas. Los pequeños comercios florecen, impulsados por un consumo local fortalecido. Y el mensaje político es inequívoco. Nunca más vender la dignidad por un precio bajo. Es una promesa pública y privada, desde el gobierno hasta el último mercado rural. La dignidad no es un lujo ni una dádiva de los poderosos. Es un derecho que se reconoce, se defiende y se exige. El ejemplo de Burkina Faso comienza a ser estudiado por movimientos sociales en África, Asia y América Latina, que buscan replicar el modelo en contextos distintos pero con desafíos similares. Detrás de cada tratado hay contratos escritos en moré y dioula, lenguas de quienes cultivan la tierra. Incluir los idiomas locales no es solo un símbolo, es asegurar que nadie quede fuera del futuro que se está construyendo. Es una lección que han aprendido países como Nueva Zelanda, donde la inclusión del maorí en documentos oficiales ha fortalecido el sentido de pertenencia y justicia social. Pero el riesgo nunca desaparece. Si se olvida la dignidad ganada en estos años, si las comunidades dejan de reconocer su propio poder, acecha la amenaza de volver a la resignación y la dependencia. Todo lo ganado puede perderse si se cede ante la presión o el olvido. La historia está llena de ejemplos de avances revertidos. Recordemos el caso de Zimbabue tras la independencia, donde la falta de continuidad en las políticas de desarrollo llevó a una nueva crisis de dependencia. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Puede este modelo inspirar una nueva era de justicia comercial y soberanía genuina? ¿Puede el ejemplo de Burkina Faso multiplicarse en otras partes del mundo? Para que esto ocurra, es necesario aprender de la experiencia, fortalecer las instituciones locales, formar cooperativas sólidas, invertir en educación y tecnología, y sobre todo, construir alianzas basadas en el respeto y la igualdad. La respuesta depende no solo de la voluntad de un país, sino de la capacidad de otros de imaginar una transformación similar. Ahora, los ojos del mundo observan. ¿Será este el comienzo de un cambio global? Ya hay señales. En América Latina, movimientos de productores de café buscan negociar precios mínimos internacionales. En el sudeste asiático, alianzas de pequeños agricultores se organizan para exportar arroz y especias sin intermediarios. Y si el futuro del comercio justo y la soberanía global comenzó no en un parlamento lejano, sino bajo el sol inclemente de Burkina Faso, entre surcos de algodón y manos curtidas? Imagina por un instante que el verdadero cambio surgió ahí, lejos de discursos pulidos y trajes caros. Porque en julio del año 2025, la historia se reescribió, no con leyes extranjeras, sino con acuerdos sellados en lengua propia, y firmados sobre la tierra misma. El pacto entre Burkina Faso y Bangladesh no fue solo una transacción, fue un acto de dignidad y rebeldía. Por primera vez, los agricultores de Burkina Faso no vendieron su algodón por migajas dictadas desde Bruselas o París. Ellos mismos fijaron el valor de su trabajo, y al hacerlo, recuperaron el control de su destino. Es lo que la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie llama el poder de contar la propia historia. Pero la revolución no se midió en números, sino en miradas y gestos inéditos. Agricultores leyendo contratos sin intermediarios, jóvenes ingenieras reparando tractores comprados con ingresos propios,
aldeas enteras aprendiendo de intercambios honestos y directos. La independencia económica no llegó de préstamos ni promesas remotas, sino de la capacidad de transformar esfuerzo en prosperidad compartida. Sin embargo, la amenaza permanece. ¿Será este solo un episodio aislado, una excepción que el poder global ignora o aplasta? ¿O es la chispa que demuestra que la periferia también puede reescribir las reglas? El verdadero desafío no es solo el precio del algodón, sino la posibilidad de que millones de trabajadores dejen de ser invisibles y que la voz local defina el rumbo del comercio mundial. Quizá, al mirar atrás, descubramos que el primer paso hacia la soberanía global se dio entre surcos de algodón y esperanza, y no en los salones del poder. Ahora, el mundo entero debe preguntarse, ¿estamos listos para escuchar a quienes siempre fueron ignorados y construir juntos un futuro diferente? La historia enseña que los grandes cambios casi siempre nacen en los márgenes, pero también que la indiferencia puede devolvernos a ciclos de explotación y silencios implestos. Hoy, cada uno de nosotros enfrenta una elección. ¿Seguiremos aceptando un sistema donde la dignidad se subasta al menor postor? ¿O seremos parte del cambio que desafía esa lógica? Y sí, al final, la verdadera revolución del siglo XXI no se libra en los bancos ni en las bolsas, sino en los campos y en las lenguas de quienes nunca dejaron de soñar con dignidad.